Estamos con el maestro Ituriel Moctezuma, quien es el portavoz de la Casa y Familia, descendiente de Moctezuma II, y es el vicepresidente del Parlamento Indígena del Congreso de la Ciudad de México. Es también presidente del movimiento ancestralista Tenochtitlan y miembro del Consejo Mayor del Pueblo Mexica. ¿Cómo está, maestro, este domingo? Platíquenos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿cómo están todos? Gracias, Alba, por la invitación a tu canal. Pues estamos aquí en paz, familia, celebrando nuestro Día de Muertos y pues felices de poder compartir con tu público información al respecto de estas fiestas mexicanas que también vienen de lo que yo llamo el primer México o el México antiguo, el México prehispánico, como otros le nombran. Y pues adelante. Estamos aquí en la mejor de las disposiciones. Bueno, pues para mí es un honor tenerla por acá y estar teniendo esta charla. Yo a este tipo de charlas, bueno, les llamo charlas de poder y mi objetivo primordial es difundir, es dar a conocer las verdaderas tradiciones, nuestra cultura. Y bueno, pues en este día que es tan bonito y especial para muchos de nosotros, me gustaría que habláramos sobre la vida y la muerte, ¿no? Y sobre todo las verdaderas energías, el verdadero origen, de dónde ha venido, de dónde ha surgido, desde cuándo se tiene algún registro. Maestro, platíquenos para usted qué es la vida, qué significa o qué fuerza primigenia encuentra usted que, que nos habla acerca de la existencia. Pues muy bien, pues como tú sabes y me gustaría informar a tu querido público, pues un servidor pertenece a la línea familiar de la hija primogénita de Moctezuma Xocoyotzin, nuestro gran Moctezuma, como le llamamos aquí en la familia. Entonces, pues un servidor ha sido pues recipientario de una tradición oral desde el antiguo Moctezuma hasta el día de hoy, a través de 18 generaciones. 18 generaciones son, eh, pues, todos mis ancestros que han venido guardando parte de la tradición mexica, de, de la tradición de Tenochtitlan. Ese conocimiento no se perdió, eso sigue guardado, tanto en mi familia, los Moctezuma, como en muchos lugares de México, a través de pues las tradiciones y familias indígenas de origen mexica que se fueron a refugiar a diferentes partes de Mesoamérica, de la náhuac, porque los mexicas no nada más vivían en Tenochtitlán, los mexicas vivían prácticamente en todo lo que hoy llamamos México, y durante la invasión de 1521, meses antes, durante el liderazgo de Cuitláhuac, miles de familias mexicas salieron de Tenochtitlan huyendo de la peste, huyendo de la viruela, que como sabemos, pues fue una enfermedad que pues prácticamente estaba aniquilando a la población de Tenochtitlan. Entonces, de esa manera, todas esas familias que salieron antes de la invasión de Hernán Cortés, pues son todas esas familias que hoy en día guardan esas tradiciones desde los pueblos nahuas, asentados desde Zacatecas hasta Guatemala. Entonces, pues todo lo que yo les comparta en este video, pues va a ser justamente esa tradición que yo recibí desde niño, la tradición mexica, la Tenochcayot, como nosotros le llamamos, que es la tradición de Moctezuma.
Para nosotros, la vida, eh, que se expresa en náhuatl bajo la palabra Yolistli, pues es justamente la dualidad de lo que le llamamos muerte o miquistli. Sin embargo, aunque muerte y vida son el complementario de estos dos opuestos, en realidad lo único que es verdadero o lo único que jamás se pierde es la existencia, que es Nemilistli. Cuando estamos aquí sobre la tierra, estamos vivos, estamos gozando del regalo de la vida del Yolistli. Y cuando partimos de aquí de la tierra del Tlactípac, ese momento gozamos del regalo de la muerte, del Miquistli. Pero no importando estar aquí en la tierra o estar en el más allá, es decir, estar vivo o estar muerto, seguimos existiendo. La existencia no se interrumpe. Antes de que nosotros naciéramos aquí en la tierra, ya existíamos. Por tanto, cuando morimos, seguimos existiendo. Esa es básicamente la filosofía. Sí, muchas gracias. Para mí es importante como tener una base de desde dónde comienzan estas tradiciones o estas formas. Quizá no se pueda dejar a un lado lo cristiano o la forma católica, pero sí me gustaría como hablar acerca de qué tanto sí, qué tanto no es lo nuestro, qué formas se han conservado y cuáles otras pues ya están en nuestro día a día, ¿no, maestro? Hablando acerca de esto de la muerte, de todos los altares, de los rezos, de las formas, de las danzas. Claro, pues mira, en primer lugar hay que dejar asentado que todo es nuestro. O sea, eh, la cultura humana es eso, regalos mutuos. Todo lo que llegó en barco, todo lo que trajo Hernán Cortés, todo lo que trajeron los castellanos europeos, también era nuestro, porque todo eso es cultura humana. Si llegara una nave extraterrestre y nos trajera una cultura alienígena, pues seguramente eso sí no sería nuestro. Pero todo lo que crea la mente y el corazón humano es de todos los humanos, es para toda la humanidad. Entonces, todo lo que trajo eh, Hernán Cortés también era propiedad de nuestros ancestros. El acero, el caballo, la pólvora, el cristianismo, todo lo que tú consideres que no existía en América y llegó en 1492, eso también era derecho humano de nuestros ancestros. Esta forma de hablar, pues, es la cruza del castellano medieval que hablaba Colón y Cortés, con el náhuatl, con el quiché, con el maya. Esta forma mía en la que estoy hablando, en la que me están entendiendo todos los que están detrás del monitor, esta forma no llegó en barco. Este idioma nació aquí en América, producto de la cruza de esos idiomas castellanos medievales con las lenguas nativas americanas. Entonces, a final de cuentas, todo lo que nuestros ancestros mexicanos han logrado a partir de su propio ingenio o readaptando o perfeccionando todo aquello que llegó de Europa, es nuestro legado. Entonces, de entrada, no despreciar nada, porque todo eso es derecho humano, es derecho de los mexicanos, porque intervinieron nuestros ancestros directos. Ahora bien, ¿qué si viene directamente o de manera pura del primer México, del México antiguo, y qué cosas ya no son de aquel entonces, sino que son cosas que se fueron adaptando durante el virreinato y durante la época actual? Bueno, el culto a la muerte, eh, desde luego que eso es una festividad y es un legado
que claro que viene desde la época prehispánica, desde la época antigua. Es decir, nadie vino de Europa a decirnos que la gente moría, a explicarnos la muerte. Aquí durante durante milenios, en la cultura de la náhuac, que es el nombre correcto con el que debemos nombrar a toda esa época antigua, pues la cultura de la náhuac es una cultura de las más viejas del mundo. Eh, la cultura que nació en estas tierras es considerada una cultura madre de la humanidad, junto con otras culturas como la India, como China, ¿no? Como Mesopotamia, en fin. Entonces, nosotros, los mexicanos, y a su vez nuestros ancestros mexicas, nuestros ancestros toltecas, mayas, etcétera, ellos heredaron la cultura de la náhuatl que nació en el año aproximadamente hace 8.000 años. Y el momento en el que nació la cultura de la náhuatl fue cuando se creó el maíz. Hace 8.000 años se inventó el maíz. El maíz no es una planta natural. El maíz es un invento humano. Es un logro de la ciencia antigua de nuestros ancestros. Cuando se creó el maíz, ahí comenzó la cultura de la náhuatl. ¿Por qué? Porque el maíz hizo posible que las personas, los humanos que habitaban América desde aquel entonces, se pudieran reunir en grandes ciudades, adoptaran la vida sedentaria, el sedentarismo, porque el maíz hizo posible justamente el garantizar el alimento, y eso pues eh, causó que pues la gente construyera asentamientos urbanos cada vez más grandes y hasta convertirse en grandes ciudades y estas civilizaciones. Entonces, el culto a la muerte, las fiestas en referencia a la energía de la muerte del Miquisli, ya son algo original de la náhuatl. Y nuestros ancestros ritmaban sus fiestas a través de un calendario sagrado, que es el calendario que llamamos Sempohualilhuit, que es el calendario de las veintenas o de los meses mexicas. Este calendario sagrado que integraba el Xiuhpohualli, la cuenta de los años, es decir, el calendario solar, y el Tonalpohualli, el calendario de las fuerzas sobrenaturales o el calendario ritual. Entonces, la fiesta de la muerte ya estaba contemplada en el calendario mexica. Sin embargo, nuestros ancestros no celebraban un día en específico, sino una serie de días o una temporada. Eh, es decir, mientras hoy los mexicanos celebramos el Día de la Muerte o el Día de Muertos, un día o dos, ¿no? Sí, Primero o segundo de noviembre, según se vea, nuestros ancestros lo celebraban durante 80 días, es decir, durante 4 meses de ellos. Los meses mexicas duraban 20 días, a diferencia de nuestros meses actuales, que duran 30, 31 días, etcétera. Los meses mexicas duraban 20 días. Entonces, 80 días abarcaba 4 meses mexicas, ¿no? 20 por 4. Esos 80 días eran justamente las fiestas de la muerte, el Micaílhuit. Toda esa temporada, nuestros ancestros celebraban el culto a la muerte. Y uno se preguntará, ¿por qué ocupaban tantos días? ¿Por qué nosotros nada más ocupamos 1 o 2 días y ellos 80 días? sí, Bueno, la razón es que nuestros ancestros mexicas no se limitaban a honrar y recordar a las personas familiares fallecidas. Ellos honraban y recordaban a todo lo que había muerto desde el inicio de la creación. Es decir, mientras nosotros nada más ponemos el altar para nuestros abuelos, nuestros parientes fallecidos, nuestros amigos fallecidos, nuestros ancestros hacían un altar para los animales fallecidos, para todo lo que las flores fallecidas, para todos los soles fallecidos, para todos los seres, para todos los mundos fallecidos. Es decir, todo lo que murió desde el inicio de la creación era honrado por nuestros ancestros. Por eso eran 80 días, porque su fiesta era cósmica. Se refería a la muerte, pero no solamente a la muerte humana, a la muerte en todo el universo. Entonces, esta fiesta comenzaba, esta temporada de la fiesta de la muerte mexica,
comenzaba a mediados de agosto, en el mes que se llama Xocotl. Xocotl es uno de los meses mexicas y se puede traducir como la caída de los frutos o la fiesta de los frutos. Y uno se preguntará, ¿por qué en esa fiesta o en ese mes de los frutos comenzaba la fiesta de los muertos? Ajá, ¿Qué relación tendría, no? sí, sí. Bueno, la relación es que para nuestros ancestros, las frutas, los frutos, son la dulce muerte de una flor. Mm, Cuando ya empiezan a aparecer los frutos, es que ya todas las flores se marchitaron. De hecho, las flores se convierten en frutos. Si uno observa el proceso de los árboles frutales, antes de tener fruta, comenzó siendo una flor. Entonces, el fruto, las frutas, son ese concepto de cuando aquello bello muere para dar frutos. Y esa es la metáfora justamente también de la existencia. Nosotros, las personas, florecemos, morimos y nuestro legado es nuestro fruto, nuestra obra. Entonces, justamente a mediados de agosto es cuando comienza este proceso en la naturaleza, ¿no? La caída de los frutos, la maduración de los frutos. Y es justamente el momento en el que la naturaleza comienza a perder fuerza y se aproxima al invierno. Cuando llegan las frutas, los frutos, cuando madura, ya estamos entrando en un proceso del año en el que las lluvias comienzan a detenerse, comienzan a pararse, hasta finalmente cuando cesan completamente las lluvias, que es noviembre. Entonces, desde agosto hasta noviembre era la gran fiesta del Micailhuit, los 80 días de la fiesta de la muerte, porque en noviembre, justamente la primera semana de noviembre, es cuando ya no llueve, es cuando ya no se puede sembrar, es cuando ya todo lo que se tenía que cosechar se cosechó, es cuando la tierra pierde fertilidad, es cuando el mundo empieza a enfriarse, es cuando entra el invierno, es decir, es cuando la naturaleza muere. Cuando el mundo muere, el mundo natural muere, es justamente noviembre, y por eso nuestros ancestros festejaban la fiesta mayor de la muerte a inicios de noviembre, que es exactamente la misma fecha en la que nosotros los mexicanos de hoy festejamos el Día de Muertos a inicios de noviembre. Entonces, ahí es donde se empata, justamente ahí es donde se empata. qué interesante, sí, verlo desde todo lo que nos platica, sobre todo esto de los 80 días, no sabía. Se me hace súper interesante, maestro. Platíquenos, me imagino o me quiero imaginar las fiestas desde su familia, desde sus abuelos, sus abuelas, cómo las vivían. ¿Algún recuerdo que usted nos pueda compartir, que tenga de cuando era niño? Algo bonito que nos comparta, no sé, alguna comida, algún consejo, alguna charla, algo que usted haya visto dentro de su casa que nos pueda compartir de estos días, de estas celebraciones. Sí, pues mira, yo nací en Ciudad de México, yo soy la primera generación después de todas las generaciones que comenté, que vuelven a nacer en Tenochtitlan. Eh, Mi familia o la línea de los descendientes de Moctezuma, de la cual yo formo parte, eh, es conocida en los libros de historia como los Moctezuma de Chilapa. La gente tiene la idea de que los descendientes de Moctezuma todos están en España. No, allá hay una parte de la familia, simplemente una rama de las cuatro que son. Yo pertenezco dentro de esas cuatro ramas de los Moctezuma a una que se llama, o que los historiadores han nombrado Moctezuma de Chilapa. Y los Moctezuma Chilapa justamente tienen ese nombre porque la familia nuestra durante siglos estuvo refugiada, estuvo pues en resistencia en una zona de México que hoy llamamos la Sierra de Guerrero. Chilapa, Yotzinapa, Citlala, Chilpancingo, todos esos pueblos de la Sierra de Guerrero son justamente a donde se fueron a refugiar la mayor parte de los mexicas durante la invasión de Hernán Cortés. Y allí se fueron parte de las noblezas de la Triple Alianza y descendientes de Moctezuma.
ahí fundaron un cacicazgo o un señorío durante la época del virreinato. Es decir, Tenochtitlan se trasladó de lo que hoy es Ciudad de México a las montañas de Guerrero, en cuanto a lo que llamaríamos un gobierno completamente indígena, ¿no? Entonces, pues las pocas veces que yo tuve la oportunidad de niño de viajar allá a Chilapa, porque mi papá se vino a radicar a Ciudad de México y básicamente pues las fiestas las hacíamos acá. Pero mi papá en algunas ocasiones pues regresábamos allá a Chilapa, a donde vivía el abuelo, los tíos, en fechas importantes. Y sí, claro que yo tengo muchos bellos recuerdos de cómo eran las ceremonias, ¿no? Allá de la familia Moctezuma. Pero recuerdo sobre todo que yo siempre ponía mucha atención a las respuestas que me daba mi abuelo, Andrés Moctezuma. Cuando pues yo le preguntaba cosas referentes a fiestas de la familia. Entonces, recuerdo mucho una respuesta que él me dio cuando yo le pregunté, oye abuelo, ¿a dónde vamos cuando nos morimos? Y él me contestó, no vamos a ese lugar que cree tu abuela. Mi abuela, Raquel Moctezuma, en paz descanse también, ella era muy católica. La familia no tiene realmente problema con el catolicismo. Y ahorita te voy a explicar por qué. Y si no te explico, recuérdame. Sí, Pero mi abuela era sumamente católica, cosa que mi abuelo no tanto, o más bien nada. Simplemente respetaba y toleraba, por decirlo de alguna manera, o compartía las creencias de mi abuela, pero mi abuelo tenía sus creencias propias, porque el apellido Moctezuma nos viene de mi abuelo, Andrés Moctezuma. Entonces, pues a mí me sorprendió su respuesta, este, y quise indagar, le dije, bueno, entonces si no vamos a ese cielo que dice la abuela, ¿a dónde? ¿a dónde vamos? Y la verdad su respuesta fue algo imposible de ignorar. Él me dijo, a donde te lleva tu corazón. Mi abuelo era una persona de pocas palabras. Él cada año, durante las reuniones familiares del Año Nuevo, él daba un discurso que duraba horas, literalmente horas. Pero durante el año era un hombre callado, era un hombre que solamente se la pasaba observando a toda la familia. Y en el Año Nuevo, el discurso era todo lo que él observó que estuvo bien y todo lo que observó que le estuvo mal. Era un sermón, prácticamente era un sermón. Entonces, mi abuelo era una persona de pocas palabras, sus respuestas eran muy lacónicas, si lo quieres ver así. Para mí no hizo falta preguntarle más, entendí. De verdad que yo lo entendí, porque la cultura nuestra nos hace entender ese tipo de metáforas. Entonces, cuando uno muere, vas a donde te lleva tu corazón. Es decir, uno puede escoger a dónde se va. Y justamente eso casa con la cultura mexica, porque nuestros ancestros mexicas, Moctezuma y toda la gente de Tenochtitlan, creía que al morir uno iba al lugar a donde más falta hacíamos. Es decir, es como si la muerte fuera una especie de, voy a poner un ejemplo, quizás muy simplón, una agencia de colocación. Oye, tú en vida eras bueno para esto, tú le sirves a este Dios, vete con ese Dios. Por eso se tiene la percepción o la interpretación de que dentro de la cultura mexica, la gente iba, una vez que moría, iban a un lugar, a un cielo, aún más allá, que estaba relacionado con su tipo de muerte. Se decía que los que morían en la guerra iban hacia la casa del sol, los que morían en el campo, ahogados por un rayo, en momentos donde estaban sembrando y labrando la tierra, iban a la casa de Tlaloc. Es decir, la muerte determinaba, tu tipo de muerte determinaba a dónde ibas. Pero en realidad no era tan literal. Esto en realidad significa que tu muerte está determinada por tu tipo de vida. Si tú eres un guerrero, pues la probabilidad de que mueras en batalla es grandísima. claro. ¿Me explico? O sea, si tú eras alguien que amabas la naturaleza,
la probabilidad de que murieras en una tormenta es grandísima. Entonces, realmente tú morías, tu muerte era el resumen de tu vida. Y por tanto, esa muerte determinaba a dónde los dioses te mandaban. Es decir, al final tu corazón, o sea, aquello que tú hiciste en vida, porque el corazón era lo que te dictaba, determinó tu tipo de muerte. Y esa muerte es el acceso, la llave de acceso, para que tú vayas al cielo o a la morada o al templo de algún dios al cual le vas a servir. Es decir, toda la gente que moría de agua, por acción del agua, rayos, etcétera, se terminaban yendo al paraíso de Tlaloc porque se convertían en servidores de Tlaloc. Es decir, esa gente que en vida se dedicaba a sembrar, a cuidar la naturaleza, al final, ya en la muerte, eran servidores de Tlaloc y ellos ayudaban a Tlaloc a que lloviera, ¿no? A que no faltara el agua en los ríos, a amontonar las nubes, ¿no? Aquellos que habían sido muy valientes, defensores de su pueblo y morían en la batalla, morían en la guerra, pues se iban a la Casa del Sol y se convertían en servidores de Huitzilopochtli. Es decir, eran los que se encargaban de que el sol no detuviera su curso por los cielos. Eran esos espíritus que se encargaban de repartir la fuerza y el calor entre los habitantes del mundo. Así, así era el concepto de la muerte. Nosotros nos íbamos, de acuerdo al pensamiento de nuestros ancestros, junto con el Dios al cual más falta o mejor servicio pudiéramos darle de acuerdo a cómo vivimos aquí en la tierra. Sí. Ay, qué bonito. Bueno, todo esto que nos comenta también sobre lo que sí, lo que no, las formas, me deja como una sensación bonita, porque siempre hay como estas luchas, ¿no? De que nos invadieron, de que esto es malo, de que por qué haces esto, y independientemente de lo que cada uno le guste o quiera hacer, considero que es respetar las tradiciones, las formas y lo que a uno le gusta, ¿no, maestro? Entonces, hablando sobre esto, porque la mayoría de gente o mucha de la gente que conozco lo ve como algo folclórico, lo ve como algo, porque pues hablando desde cuando no saben, ¿no? Desde eh, que pareciera que es muy ajeno o es muy antiguo, eso ya no se usa, eso ya no es porque fue hace tiempo. Entonces, hablando sobre esto, creo que me queda una sensación en la que usted dice, todo es nuestro, todo nos complementa, ¿no? Y bueno, para recordarle también esto que decía que su abuela era muy católica, que nos iba a Sí, contar, ¿no? sí. Sí, pues mira, eh, cuando la gente te diga o alguna persona te diga que esto ya es antiguo, que esto ya es parte de un pasado que ya no tiene caso mirar, tú coméntale, mira, la religión mexica va a desaparecer cuando desaparezca el maíz, cuando desaparezca el sol, cuando deje de llover. Ahí sí va a desaparecer nuestra religión mexica. Antes no. ¿Por qué? Porque la religión mexica es comprometerse con el cuidado de la creación. Entonces, jamás va a pasar de moda, jamás va a dejar de ser necesaria, o sea, jamás va a perder el sentido la religión mexica en tanto exista el maíz, en tanto exista el sol, en tanto, sí, en tanto exista la lluvia, ¿no? Entonces, no, nosotros no le rezamos a santos, nosotros no le rezamos a objetos inanimados, nosotros le rezamos a la creación. Entonces, si la creación existe, existe la religión mexica. Eso era justamente los preceptos. Nuestra religión mexica, cuyo nombre nativo es Teotlamatilisli, es el nombre de nuestra religión, Teotlamatilisli, que significa nuestra ciencia divina. Justamente nuestra religión, más que una religión, era una ciencia religión. ¿Por qué? Porque nuestra religión
se encargaba de tratar de explicar al mundo. Así como la ciencia de hoy en día te explica por qué existe el ciclo del agua, cuál es el proceso de crecimiento de un embrión humano hasta convertirse en un feto y un bebé, nos explica la fuerza de gravedad, nos explica por qué un motor eléctrico funciona. Todo eso la ciencia de hoy no lo explica. Bueno, también la ciencia, también la religión de nuestros ancestros se encargaba de explicar todo de manera científica. Pero aquello que la ciencia, que la mente humana no era capaz de explicar, porque hoy en día nuestra ciencia humana también no es capaz de explicar muchas cosas, ¿eh? O sea, no porque tengamos una ciencia más avanzada, entre comillas, quiere decir que ya sabemos la explicación del universo, ¿no? Nuestra humanidad está lejos, lejos todavía de poder explicar todo en el universo. Solamente somos capaces de explicar una parte del universo. Entonces, nuestros ancestros, a todo aquello que la mente, que la inteligencia, que su ciencia no era capaz de explicar, eso entraba en el terreno de lo divino. Y entonces eso es lo que adoraban, porque era inexplicable hasta por el intelecto humano, y es lo que le llamaban la región del misterio. La región del misterio era todo aquello que la mente humana no podía explicar. Era todo aquello que la ciencia no podía eh, comprender. Entonces, como la mente ya tenía un límite, lo que seguía era usar el corazón. Entonces, el corazón era justamente la religión. El corazón es capaz de explicar todo aquello que la ciencia no. Entonces, pues sí, seguramente esa gente que comenta que la tradición mexica y que todo eso ya fue hace 500 años y no tiene caso adoptarlo, pues es gente que, con todo respeto, es muy ignorante. No se da cuenta de que el legado de nuestros ancestros es una ciencia religión que sirve para que la humanidad realmente se humanice. Porque nuestros ancestros decían que cuando uno nace no es precisamente, no somos totalmente humanos. Nos falta convertirnos en humanos. Simplemente somos machos o hembras. Pero para que nos humanicemos, es decir, para que tomemos un rostro y un corazón, justamente estaba la enseñanza de la Teotlamatilistle. En pocas palabras, la ciencia religión de los mexicas humanizaba a la gente. Y eso cómo nos hace falta hoy en día. Una ciencia, una religión que nos humanice, que nos vuelva humanos, ¿no? Que nos retorne a lo natural. Eso es justamente lo que nuestros ancestros buscaban, porque hoy en día podemos encontrar mucha gente que es atea, porque dice, bueno, es que ya la ciencia explica todo. Pues esa gente quizás no sabe nada de ciencia. Yo creo que no se han enterado que la ciencia actual solamente explica el 1% del universo. El 99% sigue sin explicación. Entonces, realmente si sabes de ciencia, terminas comprendiendo que hay un gran misterio por el cual este universo existe, ¿no? Si nos metemos a temas de la física, la materia y la antimateria es un misterio porque no se aniquilan mutuamente. Hay una fuerza intermedia, una especie de conciencia que equilibra cada desajuste en el universo. Y eso justamente lo saben muchos de los grandes científicos de hoy en día, esa famosa teoría de la unificación de los campos, porque saben que hay una conciencia que hace que todo se autoajuste en este universo y que el universo no colapse sobre sí mismo. Eso al momento no tiene explicación. Bueno, pues eso mismo es lo que nuestros ancestros sabían, intuían, y esa conciencia, esa parte o región del misterio, pues era nuestra religión. Entonces, el ateísmo actual no es algo antiguo. El ateísmo tiene 200 años y nació durante la Revolución Francesa, durante esa mentalidad del materialismo, del racionalismo. El ateísmo es una moda moderna, así lo veo yo. Ningún pueblo de la antigüedad fue ateo. Nadie fue ateo en la antigüedad, ni romanos, ni egipcios, ni griegos, ni chinos, ni mexicas, nadie. Ninguna gran cultura humana fue atea. Nadie lo fue. ¿Por qué? Porque entendían esto que estoy explicando. Hay cosas que la mente no es capaz de entender, hay cosas
que nuestra ciencia no puede explicar, pues todo eso es terreno de lo divino. Entonces nuestros ancestros no dudaban que existiera Dios, como hoy en día mucha gente duda que exista Dios. Bueno, nuestros ancestros no dudaban que existiera Dios. ¿Sabes de lo que sí dudaban los ancestros mexicas y en general los pueblos de la náhuatl? ¿Sabes de qué sí dudaban? Ellos dudaban de que los humanos existieran. Ellos dudaban de que los hombres existieran. De eso dudaban de ellos mismos. Ellos se cuestionaban, ¿realmente existimos nosotros? Ellos no estaban dudando si Dios existía, dudaban de existir ellos mismos. ¿Realmente tengo una vida? ¿Realmente existo? ¿Realmente soy un hombre? ¿Realmente soy una mujer de verdad? ¿Cumplo el rol que la divinidad me dio en este mundo? Entonces, ellos lo que se cuestionaban, ¿realmente existo o soy una mentira? Entonces, fíjate cómo cambia la mente cuando en lugar de estar dudando de Dios, dudas de ti mismo. O sea, dudas de que tú realmente estés cumpliendo el propósito por el cual fuiste enviado aquí. Dudas de que realmente exista la humanidad. Entonces, eso es la gran pregunta que se hacían nuestros ancestros. Entonces, bajo este concepto, nuestros ancestros trataban de entender el mundo descubriendo a esos nuevos dioses aún no descubiertos. Mira, los mexicas, la religión mexica realmente se trataba de descubrir a la creación. Entonces, cada fuerza del universo, cada fuerza de la naturaleza estaba regida por un dios. Y esto, aunque yo sé que suena muy fantasioso, yo mismo tengo una explicación lógica para todo esto. Yo soy ingeniero, por cierto. Yo no soy historiador, yo soy un ingeniero. De todo lo que te hablo es la tradición de mi familia y lo que he aprendido en los diferentes seminarios y clases que he tomado con maestros antropólogos, historiadores, en fin. Pero bueno, yo soy ingeniero. Nuestros ancestros, pues todo lo veían de una manera divina y a la vez científica, ¿no? Entonces, cuando nuestros ancestros aseguraban que cada fuerza en el universo era regida por un dios, realmente ellos estaban aceptando que había una conciencia, una existencia regente de esas fuerzas. Y te voy a explicar a grandes términos por qué sí es así. En este momento tú y yo estamos teniendo comunicación por un dispositivo electrónico, un celular, una computadora, este, pero los electrones que están haciendo posible, o el campo magnético, electromagnético que hace posible que este equipo funcione, no está decidiendo, no está decidiendo trabajar para eso. Fue el ingeniero, fueron los diseñadores los que hicieron posible que esos circuitos eh, obligaran, obligaran a las fuerzas electromagnéticas a cruzar por ahí para encender los dispositivos. Es decir, la fuerza no tiene conciencia. Ninguna fuerza tiene conciencia. La fuerza de gravedad no tiene conciencia. Son obligadas a trabajar por una conciencia. Todas nuestras máquinas humanas están diseñadas para obligar a las fuerzas a trabajar para nosotros. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, el universo es igual. Todas las fuerzas están siendo obligadas por alguien para trabajar, para cumplir un propósito. Entonces, eso es lo que eso es un Dios, un ser sobrenatural más allá de la comprensión humana. Eso es un Dios. La gente tiene un problema grandísimo con la palabra Dios, porque quizás no fueron tan, voy a decirlo respetuosamente, quizás no fueron tan comprensivos como mi abuelo, que mi abuelo sabía que la religión de mi abuela no era capaz de explicar el universo, pero perdonaba las deficiencias de esa religión. El problema de mucha de la gente atea hoy en día, y lo digo con mucho respeto, es que son excatólicos, excristianos, que están decepcionados de su religión y entonces ya no quieren saber nada de Dios, pero actúan como esas personas que tuvieron una mala experiencia con una pareja y dicen, yo ya no quiero saber nada de las mujeres o ya no quiero saber nada de los hombres.
y estás culpando a todos los hombres y a todas las mujeres por un mal hombre o por una mala mujer. Entonces, el volverte ateo y ya no creer en Dios y estar decepcionado de la religión, porque tú vienes de una religión que a lo mejor te decepcionó o que encontraste mentiras en ellas, no tiene la culpa el Dios verdadero, no tiene la culpa la religión verdadera, que es la religión del universo. Entonces, un Dios es justamente eso, una conciencia, una existencia, un ser por encima de la comprensión humana. Y eso sí podría tener cierta lógica si nos atenemos a la ciencia actual, que nos dice que hay algo desconocido que logra que el universo no colapse sobre sí mismo, que logra que la materia y la antimateria estén separadas, cuando la condición real es que todo debería implosionar. Y no está sucediendo eso, ¿no? Aunque el Big Bang es este movimiento de expansión y de contracción del universo, otra vez se repite el ciclo. Sí, ¿Quién controla eso? La ciencia no es capaz de explicarlo a la fecha de hoy. Entonces, el entrar en el terreno de lo divino, el aceptar que existen seres encarnados o desencarnados, sí, es muy distinto. Puede haber un ser que tenga cuerpo material y puede haber seres que no tengan cuerpo material. Pero aún así, quisiera compartir esto, un Dios puede ser espíritu y puede ser carne. Y esto no es un misticismo cristiano. Esto es la ciencia moderna humana, donde esa gran ecuación de la velocidad de la luz, E igual a mc al cuadrado, la famosa fórmula de Einstein, que desde luego no solamente es mérito de Einstein, es de todo un equipo y una generación de los años 20. Pero esa fórmula, en pocas palabras, nos está diciendo que la materia se puede convertir en energía y que la energía se puede convertir en materia. Es decir, un Dios, una existencia sobrenatural que está en forma de energía o espíritu, en el momento que lo desee, se puede convertir en materia. En pocas palabras, un Dios espiritual, en el momento que lo desee, se puede convertir en un humano. Esa es la creencia de nuestros ancestros y eso es totalmente compatible con la ciencia moderna. Entonces, respondiendo a tu pregunta de por qué mi abuelo eh, compartía la religión de mi abuela, a pesar de que él traía su propia religión de los Moctezuma, o sus propias creencias, si lo quieres ver así. Porque justamente mi abuelo, al ser un verdadero mexica, entendía lo que entendía Moctezuma, entendía lo que entendía Cuauhtémoc, entendía lo que entendían los mexicas de la época de Tenochtitlan. No hemos descubierto a todos los dioses. Hay muchos dioses por descubrir. El universo está regido por dioses. Cada fuerza está regida por un dios. Entonces, todas esas fuerzas que aún desconocemos, significa que aún desconocemos a muchos dioses. Son los dioses desconocidos. Entonces, cuando Cortés llegó con su dios, de inmediato fue aceptado Cristo. Así como cuando los toltecas llegaron con Quetzalcóatl, de inmediato los mexicas aceptaron a Quetzalcóatl. Tlaloc, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlazolteo, no son dioses mexicas, son dioses que los mexicas adoptaron. Entonces, los mexicas iban descubriendo el universo y iban descubriendo esas fuerzas y iban adorando al dios que gobernaba o regía esa fuerza. El dios mexica es Huitzilopochtli, no hay otro. Y su siervo Painal, que es como su mensajero. Todos los demás dioses que adoraban nuestros ancestros los fueron encontrando en su peregrinación, los fueron descubriendo, pero aún así sabían que había más dioses escondidos. Entonces el mexica acepta cualquier dios. Por eso no es raro que Moctezuma, cuando llegó Cortés y los frailes y le empezaron a hablar de Cristo y su Madre María, de inmediato Moctezuma les pidió que hicieran un altar en nombre de esos dioses nuevos. Entonces nosotros respetamos a los dioses de cualquier pueblo porque entendemos que esos dioses son esos dioses que aún no conocemos y que controlan alguna energía del universo. Eso es
ser verdaderamente católico. Por increíble que parezca, los mexicas eran más católicos que Hernán Cortés. Católico no significa cristiano. Católico significa que tú aceptas a todos los dioses, que estás dispuesto a conciliar todas las creencias en una sola. Eso es ser católico. Lo que Hernán Cortés trajo no es catolicismo. Eso no es catolicismo. Eso es simplemente una religión judio-cristiana. Si realmente hubiera sido católico Cortés y los reyes católicos de Castilla y el Papa fueran realmente católicos, habría un Tlaloc allí junto a un Cristo en cada iglesia. Habría una estatua de Quetzalcóatl a mitad de los patios de las iglesias. Eso realmente sería ser católico. Que todos los dioses del antiguo México estuvieran al lado de los santos allí en altar, en el pedestal. Y sin embargo no es así. Si nosotros entramos a una iglesia católica, no tiene nada de católica. Solamente tiene santos y deidades judio-cristianas. Ahí no ves a Quetzalcóatl, ahí no ves a Tlaloc. Sin embargo, nuestros ancestros mexicas fueron tan inteligentes que escondieron detrás de cada santo y de cada culto a los dioses nuestros. O sea, los verdaderamente católicos son los indígenas, son los mexicas, no son los europeos, no es Hernán Cortés, no es la iglesia que se llama católica, no. Moctezuma era muy católico. Él aceptaba a los dioses de todos los pueblos y a todos los dioses del imperio mexica los tenía en una casa juntos. A los dioses de los mixtecos, a los dioses de los otomíes, a los dioses de los chalcas, a los dioses de cada pueblo. Moctezuma tenía un templo donde estaba la estatua de todos esos dioses y allí, junto con ellos, puso la estatua de Cristo y de la Virgen María, cosa que no le gustó a Hernán Cortés. Dijo, no, ellos no pueden estar junto a esos dioses falsos. Yo quiero que Cristo y María estén arriba del templo mayor. Bueno, pues eso no es ser católico. Eso es ser sectario. Eso no es ser católico. Moctezuma era católico, Hernán Cortés no lo era. Entonces, mi abuelo, mi familia entiende que tú no le puedes faltar el respeto a un Dios que acabas de conocer y que tu obligación es entender qué energía controla este Dios. Entonces, en resumen, nuestros ancestros no veneraban energías, no veneraban fuerzas, veneraban dioses. Cada fuerza y cada energía está muerta o no tiene conciencia. La energía no tiene conciencia. Si alguien agarra un cable, la energía te mata. No tiene conciencia. La electricidad no va a estar pensando, oye, este hombre es padre de familia, no puede morir. Oye, este niño estaba jugando, no puede morir. No, la energía no tiene conciencia. La energía está muerta. Entonces, no caigamos en ese error de que nuestros ancestros adoraban energías, porque la energía está a nuestro servicio. La energía está hecha para que la humanidad la domine y la ponga a su servicio. Si nosotros decimos que nuestros ancestros solamente adoraban energías, estamos rebajando, de verdad estamos rebajando la grandiosa religión de Tenochtitlan a una mera operación de energías. No, las energías están controladas, están regidas por dioses, es decir, por seres sobrenaturales que escapan a la comprensión humana. Y eso nos vuelve humildes, eso nos vuelve verdaderos pensadores y eso a su vez nos vuelve respetuosos de esas energías, porque sabemos que esas energías están dirigidas por dioses. Y entonces entendemos que mientras nosotros no seamos capaces de controlar todas las energías del universo, estamos por debajo de esa estirpe divina que llamamos dioses. ¿Cómo Interesante, ves? súper, súper interesante como nos lo platica. Creo que tendríamos que volver a ver el video para volver, ¿no? Cada uno de los conceptos. Maestro, para ir cerrando nuestra charla, me gustaría que nos platicara un poco acerca de qué piensa usted eh,
sobre ese velo que se rompe, sobre esa venida de nuestros seres queridos, que vienen los perritos, que vienen a visitarnos y todo este concepto del Mictlán, de los rumbos, de las dimensiones, a dónde vamos cuando trascendemos, si es cierto que vamos pasando por todas esas adversidades. ¿Qué nos cuenta de esto? Sí, mira, esa idea de que los muertos regresan, de entrada no es una idea cristiana, ni es de la religión europea. Esa idea es mexica, esa idea es de la náhuatl. Para los judio-cristianos, el muerto está muerto, ya no es consciente de que está muerto, y solamente regresará cuando el reino de los cielos regrese aquí en la tierra y resucitará. El muerto está muerto para la forma de pensamiento judio-cristiana. ¿Para quiénes el muerto sigue vivo? Pues para la religión mexica, para la religión de la náhuatl. Ya lo expliqué al inicio, los muertos siguen vivos, es decir, los muertos existen. La gente muere, pero sigue existiendo. Sigue existiendo en algún lugar del universo donde más útil le es a la creación. Entonces, el hecho de que estén aquí regresando, en realidad, lo que sucede es que ellos están aquí operando. Ya lo dije, los que se van con Tlaloc siguen aquí haciendo que llueva. O sea, no se van. Los que se fueron a la Casa del Sol con Huitzilopochtli, esos muertos siguen aquí jalando al sol para que no se detenga. Es decir, nadie se va, solamente pasamos a un plano superior donde nos encargamos de alguna tarea divina. Es decir, nosotros al morir nos encargamos, ayudamos a los dioses a manipular la energía. Entonces, no es que regresen, es que siguen aquí esos muertos. Sí, porque mucha gente tiene miedo, dice, no, yo no voy a poner un altar porque tengo miedo que vengan. Entonces, Ellos están eso se aquí, me hace como, ¿no? Locura. ellos están aquí. Ya. Hay un tipo de muertos que desde luego se separan de todo plano terrenal, de todo rastro humano, y son los que están en el Mictlán. Eh, Esa parte quizás no puedo explicarla como quisiera porque hace falta estar en ceremonia para entenderlo, pero voy a tratar de decirlo. El Mictlán es para todas aquellas personas que eligen dejar de existir, que ya se desprenden totalmente de su pasado humano. Por eso esas pruebas, esos 9 sótanos o esos 9 inframundos hasta llegar al Mictlán, en realidad son el camino que el alma recorre para llegar hasta la presencia del Señor de los Muertos, hasta Mictlantecutli, porque desea descansar, porque ya no le quedan ganas de estar en este mundo. Ya. Como no reencarnar sería, Pues, así decirlo. pues es que también los que están con Tlaloc no están encarnados, o sea, No. no, simplemente desean olvidarse de este mundo, olvidarse de su pasado humano. Salir del juego. Quieren volverse a otra cosa. Ya no quieren saber nada del mundo. Por eso pasan esas pruebas y esas pruebas en realidad son irse despojando de su aspecto humano. La última prueba antes del Señor, antes de llegar al trono de Mictlantecutli es derrotar a un jaguar que quiere devorar tu corazón. En realidad nadie lo logra. Ese gran jaguar que cuida las puertas del trono de Mictlantecutli siempre termina devorando el corazón de las personas. Pero eso significa que antes de entrar al reino del Mictlán, antes de que Mictlantecutli te reciba y te conviertas ya en habitante del reino de los muertos, tienes que dejar tu corazón afuera, es decir, te olvidas de tus sentimientos, te olvidas de tu pasado, te olvidas de tus seres queridos, te olvidas de tus pensamientos, te olvidas de todo, te despojas de todo y entras como un espíritu puro para que el Señor de los muertos decida dónde te recicla, pero no precisamente en forma humana, no precisamente en tareas humanas.
Es decir, ya es la renuncia a este mundo. El Mictlán es la renuncia a este mundo. Hay gente que decide no hacer eso. Hay gente que decide yo me quedo haciendo que las nubes lluevan. Yo me quedo haciendo que el sol no se detenga. Yo me quedo haciendo el trabajo de que las flores eh, broten en el campo. Yo me quedo haciendo el trabajo de que el maíz crezca. Eso ya es decisión de cada uno. Por eso ahí está la respuesta del abuelo. Tú te vas al morir a donde te jala tu corazón, ¿no? Entonces, esas son las pruebas que hay que Su- crucificar para los que se van al Mictlán. No todos los muertos se van al Mictlán, oh, sino una parte. Aquellos que ya están cansados del mundo o aquellos que ya consideran que ya hicieron todo lo que tenían que hacer en este mundo y buscan otras tareas no humanas o no para la humanidad. Entonces, no todos los muertos se van al Mictlán. Hay muchos lugares a los que se va el muerto, al menos cinco son los principales. Es el Mictlán, es el Sincalco, donde se van los bebés, es decir, los que no alcanzaron a convertirse en humanos. ajá, Este, eh, el Tonatiuh-Ichan, que es la Casa del Sol, donde se van los guerreros. El Tlalocan, que es el paraíso de Tlaloc, a donde se va la gente amante de la naturaleza. Y el Tlilan-Tlapalan, que es justamente a donde escapan todos aquellos como Quetzalcóatl, que se convierten en dioses. Hay gente que se termina convirtiendo en dioses, como Seacatl-Topilzin Quetzalcóatl. wow, Entonces, sí, eso sería toda la cosmovisión. Entonces, la flor de cempasúchil, que en realidad es Sempoal Xochitl, imposible. la flor de 20 pétalos o la flor de 20 flores, o la flor definitiva, esa es una creación mexicana. Nuestros ancestros mexicas crearon muchas plantas, crearon muchos animales. Por eso hay especies vegetales y animales que solo encuentras en México. ¿Por qué? Porque son inventos, inventos de nuestros ancestros. Entonces, el Intento. cempasúchil es un invento Ujú. y es la metáfora de la flor de la vida. Por eso se le pone a los muertos, porque ya es la flor, el cempasúchil, que tiene la genética de las 20 flores sagradas. Es decir, es como la flor definitiva, la flor final, la flor del fin de la vida. Se pone ahí en los altares porque es la metáfora de decir, te ganaste tu última flor. La última flor que te regalamos a ti es la flor de cempasúchil, la última flor de tu vida, porque quiere decir que a partir de este momento has florecido y te conviertes en un fruto. El muerto es un fruto que devora la tierra. Ese es el tributo. Así como cuando se cae la manzana, se cae el ciruelo, así el muerto cae a la tierra como un fruto maduro porque floreció. Antes de convertirse en una fruta, en un alimento de la tierra, él floreció. Es decir, dejó gran legado. Por eso el simbolismo de la flor de cempasúchil, el altar que ponemos es una pirámide, en realidad es una pirámide, están representando una pirámide. Y una pirámide es un monte hecho con manos humanas. Las originales pirámides son los cerros. Los cerros son más sagrados que las pirámides. Nuestros ancestros simplemente ponían pirámides porque eran como ponerle su casa al dios. Es ¿Porque decir, está más cerca del cielo o qué? sí también, pero no. Sí, digo, si tú quieres estar cerca del cielo, metafóricamente hablando, pues cierras los ojos, ¿no? Ya, sí. O si quieres estar físicamente más cerca, pues escalas el popo. No, las pirámides eran la casa del dios. Y la gente dice, ay, qué cosa tan fantasiosa. No, 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 es que es real. ¿Dónde vive Tlaloc? Pues en cada cerro, en cada cerro, en el monte Tlaloc, por eso se llama Tlaloc. El monte Tlaloc es el Poyautlan, el gran monte de donde se dice venía toda la lluvia que bañaba Tenochtitlán, el monte Poyautlan, que es el pico de Orizaba, y su falda, que es el monte Tlaloc. Pero, entonces, ¿por qué construían pirámides nuestros ancestros? Porque era la forma de decirle al dios, vente a vivir conmigo, vente a vivir entre nosotros, aquí te ponemos una casa. Ya. Es como tú tienes un familiar en otro país, oye, ya hice un cuarto de visitas. Ajá. Cuando quieras visitarme, aquí está tu cuarto.
Ah, Entonces, las pirámides eran eso, eran casas hechas para los dioses, para que dejaran el cerro, que es el lugar donde habitan los dioses. En cada cerro habita un dios. Entonces, aquí está tu casa. Por eso la fiesta mexica más grande, la fiesta de la muerte más grande, se llamaba Tepeilhuit. La fiesta que los mexicas hacían como el final de los 80 días de las fiestas de la muerte se llamaba Tepeilhuit y era a inicios de noviembre. Y Tepeilhuit significa la fiesta de todos los cerros. Eso significa Tepeilhuit. Por eso los frailes no tuvieron problema en juntarla con la fiesta de todos los santos, ujú. porque nuestros santos ya festejaban la fiesta de todos los cerros. Sandy, ujú. Entonces, en cada cerro había un dios. Eso traducido a mentalidad judio-cristiana, en cada cerro había un santo. Entonces, ahí es donde se juntó. Y en realidad, nuestra fiesta de Día de Muertos es una fiesta completamente, completamente mexica, pero adaptada con elementos europeos. Es Sí. decir, no porque tenga elementos europeos deja de ser nuestra. O sea, eso también era nuestro. El cristianismo también es herencia humana nuestra. O sea, Cristo era un humano o un Dios convertido en humano. San Pedro, San Judas Tadeo, la Virgen, en fin, todos esos personajes en algún momento fueron humanos. Todos los santos fueron humanos. Gente que murió y se convirtió en divina. Ellos eran humanos. Entonces, todo lo que ellos hicieron también es herencia nuestra. O sea, nosotros no venimos de Marte, los mexicas, los mexicanos no venimos de Plutón, venimos del planeta Tierra. Entonces, toda la obra de los santos también es herencia nuestra, porque eran humanos. ¿Me explico? O sea, hace 2000 años no existía México, no existía España, no existía Israel, no existía Rusia, no existían estos países y nacionalidades que hoy tenemos. Entonces, en un principio, todos eran humanos, no había naciones. Entonces, los humanos se empezaron a repartir en naciones, en tribus, pero todo el logro humano, pues, es para todos. O sea, yo no he leído por ahí que diga, algún científico como Tesla, Einstein o Newton que escribieran en sus testamentos o que redactaran que este invento mío, este descubrimiento mío, solamente es para los humanos, este, de mi nación. O sea, el que inventó la pólvora no dejó dicho, esto nada más lo deben usar los de mi nación. No, este invento está prohibido para todo aquel que no tenga mi nacionalidad. Ya. O sea, así no funciona la ciencia, así no funcionan los profetas, o sea, así no funciona el mundo. Todo es nuestra herencia. Entonces, lo que vemos ahí, judio-cristiano en los altares de muertos, es herencia nuestra. Pero lo que sí es directamente legado de nuestros antiguos mexicanos es la forma de pirámide, es la flor de cempasúchil, es el copal, son las calaveras que representan el rostro humano. Cuando ustedes vean una calavera en un códice o en cualquier ofrenda, no se vayan con la idea de que solamente se refiere a la muerte, no. La calavera es el símbolo de la humanidad. Si tú quieres representar a la humanidad, nuestros ancestros decían, no hay nada más común a todos que la calavera. La calavera, el cráneo, es el símbolo de la humanidad. Tú quieres representar a la humanidad por una calavera. O sea, ¿con qué símbolo representaríamos a todos los humanos? ¿Con una estrella? No. ¿Con una nube? No. ¿Qué símbolo se te ocurre? Pues un cráneo. Todos tenemos cráneo. O sea, no hay un solo humano que no tenga cabeza. Hay humanos que no tienen pies, hay humanos que no tienen brazos, hay humanos que incluso tienen la mitad del cuerpo nada más. Pero todos los humanos tienen cabeza. Entonces, el cráneo es el símbolo de la humanidad. Por eso está el cráneo allí al centro de la Coatlicue. La estatua de la Coatlicue tiene un cráneo allí medio, allí a la mitad en su ombligo, porque se representa el ombligo de la creación, que es la tierra. Nosotros los humanos estamos a mitad de la creación. ¿Por qué estamos a la mitad? Porque todas las energías
aquí llegan. Entonces, si aquí se juntan todas las energías del universo, quiere decir que estamos en medio, en el ombligo. Entonces, no, pues esto es de no acabar, Ya sé, maestro, es súper interesante y son hermosas, creo que es hermosa la forma en la que nos explica y va más allá, ¿no? Es una filosofía que a mí se me hace apasionante, pues me gusta mucho. Antes de terminar, me gustaría que nos platicara un poco acerca de qué es lo que hacen en Casa Moctezuma. Muy bien. Mira, Ah, Casa Moctezuma, pues es el nombre en el que nosotros eh, definimos todo el haber material, intelectual, cultural de los descendientes de Moctezuma en sus cuatro ramas, eh, tres de ellas en México y una en España. Entonces, Casa Moctezuma realmente es la labor de la familia. Pero nosotros tenemos el apoyo de organizaciones o sí, de asociaciones satélite, como es la Tenochcayot, como son parlamentos, gobernaturas, este, eh, movimientos sociales. Es decir, tenemos una serie de instituciones u organizaciones en la cual trabajamos algún aspecto, ya sea social, político, cultural, religioso, etcétera. Entonces, pues quien quiera integrarse a las labores de nuestra representación de la Casa Moctezuma, al legado de la Tenochcayot, que son los saberes ancestrales de Tenochtitlan, pues me gustaría igual que se integraran a nuestro chat de la comunidad de la Casa Moctezuma. Este, con gusto pueden pedirle mi número celular a Rebeca. Ella tiene mi número y yo los integro a este chat y de ahí ustedes pues deciden qué actividad les gustaría, en cuál actividad les gustaría participar, en las ceremonias que hacemos, en los eventos sociales, en la tarea legislativa, porque también estamos trabajando muy de la mano con grupos indígenas, con grupos sociales para reformas de ley, para iniciativas de ley, puntos de acuerdo. Es decir, abarcamos prácticamente todo porque la Tenochcayot, que es el nombre con el que definimos toda nuestra labor, pues los saberes ancestrales de Tenochtitlan no se limitaban nada más a lo cultural. Nuestros mexicas y nuestros ancestros tenían, este, pues ya tenían una filosofía, tenían una ciencia, tenían formas de organización política, es decir, estamos en todo, porque Tenochtitlan estaba en todo, o sea, no había algo, un campo del saber que Tenochtitlan, no hubiese trabajado, ¿no? Entonces, con todo gusto yo los puedo integrar a ese chat. Pregúntenle aquí a nuestra querida anfitriona mi número y yo los integro al chat y ustedes podrán decidir. Y en las redes, pues yo estoy como Ituriel Moctezuma, así tal cual. Ese es mi perfil personal, pero también administro otros en conjunto, otras páginas como Tenochcayot Casa Moctezuma, que es el nombrecito que aparece aquí, sí, aquí. Y también administramos un grupo de calendario mexica, donde diariamente eh, publicamos la fecha mexica. Yo personalmente doy clases de calendario mexica a los nuevos integrantes de la Casa Moctezuma. Este, También tenemos un grupo de astronomía mexica que se llama Tonalnepantla, la Ruta del Águila. El grupo de calendario en Facebook se llama Teotlamatilichtli, el calendario de Moctezuma. Entonces tenemos actividades de salida al campo para observar las estrellas, explicando en ceremonia cómo nuestros ancestros escogían momentos solares, momentos astronómicos para sus fiestas más sagradas. También tenemos una página que se llama Maíz Legado de Tenochtitlán, donde pues invitamos a la gente a sembrar maíz, porque las fiestas mexicas son el año nuevo, es el 18 de marzo, la entrada de la primavera, 3 días después. Y el ritual es sembrar maíz. Entonces sembramos maíz en el equinoccio de primavera y cosechamos el maíz en el equinoccio de otoño, que es septiembre. Entonces, las fiestas mexicas de marzo a septiembre son las fiestas del maíz y de septiembre a marzo del siguiente año, que es el invierno, el otoño, son las fiestas guerreras.
son las fiestas astronómicas. Es decir, hay 20 fiestas sagradas durante el año mexica. Cada una se aboca a una disciplina, a una ciencia, a un trabajo comunitario específico. Entonces aquí hay para todos los gustos y pues yo cuento con el apoyo y permiso de mi familia pues para compartir con la sociedad mucho de la cultura que el linaje de Moctezuma conserva y que lo conserva de manera pura, pero también de manera sincretizada con todos estos dioses que vinieron en barco, ¿no? Toda esta mezcla que hoy llamamos mexicanidad. Maestro, platíquenos, está dando clases, también ha estado compartiendo conocimiento en su página de Facebook. ¿Qué días y qué horarios está haciéndolas? Sí, mira, yo en mi perfil de Facebook, Ituriel, Ituril, Ituriel Moctezuma, Ituriel es mi nombre, Moctezuma es mi apellido, todos los domingos a las 7 de la noche, 7, 7:30, a veces llego hasta las 8 porque yo laboro, tengo ocupaciones y por lo general los fines de semana hago viajes por mi trabajo y por mis cargos sociales en el Parlamento indígena o en nuestras gubernaturas indígenas. Entonces, yo por lo general en los domingos 7 p.m. Transmito una clase desde mi perfil. Es una clase gratuita, es una transmisión en vivo, una clase que dura entre 1 y 2 horas. He llegado a pasarme incluso porque son temas que no acaban y la gente pregunta y pregunta y pues yo con gusto respondo. Eso es lo que yo tengo ya de fijo. Los domingos, clase virtual, 7 p.m. a través de mi perfil. Pero también en nuestras ceremonias, que son cada 20 días, algunas las hacemos públicas, otras solamente son de nuestro círculo más cercano, amigos, colaboradores, familia, y otras que son públicas las hacemos en el Zócalo, ¿no? Acá en Ciudad de México, o en algunos cerros o lugares sagrados de pueblos donde la gente nos invita a conocer sus santuarios. Allí también pues damos clases, damos la palabra, eh, también aprendemos, también yo mismo voy a aprender de los hermanos indígenas, de los maestros de cada lugar. Entonces ahí no solamente me escucharían a mí, escucharían a todos los maestros, guardianes del lugar. Entonces también a veces en el chat me piden que haga alguna especie de taller o curso de algún tema en específico. En la medida de mis posibilidades, pues me doy tiempo y en una casa que tenemos nosotros de reunión, pues vamos y ahí nos juntamos todos y permanecemos un día o dos, compartimos los alimentos y damos una clase, un taller en específico de algún saber, ¿no? Entonces, pues yo estoy en la mejor disposición de colaborar, de difundir la cultura original mexica, pues más allá de mis ocupaciones, ¿no? Porque pues yo soy una persona que tiene, que labora y que ejerce su profesión de ingeniero. Pues tengo ocupaciones personales, pero todo mi tiempo libre yo lo brindo a esta causa, así que con gusto y pues ahí está la atenta invitación. Sé que está terminando un libro. Platíquenos, ¿tiene otros libros o es su primer libro? Tengo varios, pero estos libros son de Casa Moctezuma. Nosotros tenemos la costumbre como de ir almacenando libros que escribimos para que no se pierdan notas, relatos, anécdotas, detalles y que van pues tomando los más jóvenes dentro de la familia, dentro de la organización. Los Moctezuma durante 5 siglos han escrito libros. La gente, yo los invito a buscar. No son fáciles de adquirir, ciertamente. De esos libros nosotros tenemos copias, libros que han escrito ancestros en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en todos los siglos. Entonces yo estoy describiendo el libro para este siglo, o sea, mi testimonio de lo que yo aprendí, de lo que yo descubrí, ¿De su a- caminar? sí, completando todo aquello que la familia no sabe, no sabía y que hoy en día ya sabe, ¿no? O sea, Moctezuma no sabía de la existencia de Cristo, así como la familia de hace 2 siglos no sabía lo que yo ya sé, así como nuestros descendientes y la familia
y nuestra comunidad dentro de 2 siglos sabrán cosas que yo no sé. O sea, es ir actualizando, renovando el conocimiento, pero sin perder la raíz, sin perder el fundamento. Ya. Esos son los libros que ya tenemos escritos. Yo ya tengo varios escritos, pero ninguno he publicado, Mm. porque es el acervo de nuestra comunidad. Ok, Pero ya estoy escribiendo un libro que quiero hacer público, que voy a, pues sí, que voy a hacer extensivo a toda la gente que quiera adquirirlo. Y justamente, pues, la primera parte es la historia verdadera de Tenochtitlan, la historia verdadera del pueblo mexica, porque del pueblo mexica habla medio mundo, pero jamás se le pregunta a los descendientes, oye, explícame cuál es la historia de Tenochtitlan. sí, Tomamos el libro del fraile, tomamos el libro del conquistador, tomamos el libro del afamado antropólogo, pero jamás, a veces, por inconsciencia, más que nada, nos detenemos a pensar, oye, si hay descendientes de los señores mexicas, si hay descendientes del pueblo mexica, ¿por qué no les preguntamos a ellos su historia? claro. Y es algo normal, o sea, yo cuando intento entender cosas de la cultura judía, me acerco a amigos judíos que tengo. Cuando quiero saber algo de la cultura china, pues voy al barrio chino y ahí hay gente china que te explica muchas cosas de los chinos. O sea, eso es algo que debemos normalizar. Sí, No le preguntes la historia de un pueblo a alguien que no pertenece a ese pueblo. Si quieres saber de los mayas, con todo respeto, no busques en Ciudad de México. Vete a Tulum, ¿no? Vete a Chichen Itzá, vete a Ezná, vete a todos esos lugares donde hay comunidades mayas. Entonces, la historia de Tenochtitlan fue contada por todo mundo, pero no nos acercamos a la historia que conservan los linajes, los descendientes de Moctezuma, tanto en México como en España. Rara vez la gente lo hace, entonces yo quisiera pues que este libro fuera justamente ese primer paso a que la gente pues entrara en conciencia, el tema de Tenochtitlan, la voz de los descendientes directos de la familia que ha conservado su integridad durante 18 generaciones, pues es una voz que merece ser escuchada, ¿no? claro. Entonces, de ahí va el libro, de eso va el libro. Súper, bueno, pues ahí estaré atenta para ver cuándo Gracias. ya está listo, ¿no? Sí, gracias. Maestro, pues ha sido un honor para mí haber tenido esta charla con usted, de verdad, espero que sea del agrado de todos, por ahí vamos a estarla compartiendo y bueno, pues que alguna de estas palabras, historias y formas quede por ahí, permanezca en la conciencia y sobre todo en el corazón. Para despedirnos, maestra, algún lema, algunas palabras, alguna frase que pueda sincretizar o describir estas festividades que hablen sobre la vida, la muerte, el existir, nuestro México antiguo. Hay una frase que a mí me encanta y con la que siempre cierro discursos o clases y que dice que la tierra será como sean sus moradores. Y esto en náhuatl es Tlaticpac Toquixtintíes. Esta frase es heredada directamente de los poemas de Tenochtitlán. La tierra será como sean sus habitantes, como sean sus moradores, como sean sus guardianes. Entonces, si queremos una tierra eh, floreciente, una tierra bella, pues seamos personas que florezcan, seamos bellas personas. La tierra va a ser como sean los que la habitan. Eso es una máxima de nuestra cultura. Y pues ya como cierre, pues hoy 2 de noviembre de 2025 justamente es un día muy sagrado. No solamente por el Día de Muertos, hoy es un día en honor a Quetzalcóatl. Hoy comienza la trecena del Carrizo. Hoy es un día Seacatl, que es el nombre sagrado de Quetzalcóatl. Entonces, dado el día festivo, que es Día de Muertos, y dado el día sagrado, hoy domingo, ya escribí en mi red, en mi perfil, que hoy no voy a dar clase, por respeto a todas las personas que yo sé que en la noche, en el ocaso, van a empezar la ceremonia de Micailhuitl. Entonces, la clase de hoy domingo se recorre para mañana por única ocasión. Pero pues quédense con eso. Hoy es un día en honor a Quetzalcóatl y justamente Quetzalcóatl es el padre de la humanidad. Quetzalcóatl fue el que recogió los huesos del Mictlán, de esa antigua humanidad
del cuarto sol, la humanidad que precedió a nuestra humanidad actual, que es la del quinto sol, él sacó los huesos del Mictlán y por amor a la humanidad resucitó a la humanidad y creó esta raza humana que somos los de esta época. Entonces, Quetzalcóatl es el padre de la raza humana. Y pues hoy es un día donde se conjugan tantas cosas que pues por eso pues preferimos eh, no dar la clase, recorrerla para mañana, porque la clase de hoy no la doy yo, la da Quetzalcóatl, la da el viento, la da el universo. Es mejor estar atentos a lo que nos tengan que decir. Muchas gracias, maestro. Que pase un feliz domingo. Feliz domingo para todos. Bye. Gracias, Gracias. Lazucamati. Listo.